This episode is brought to you by FX's Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. Join host Evan Ross Katz on the official podcast for FX's new series, Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, and go behind the scenes with cast and special guests, featuring Sarah Pigeon, Paul Anthony Kelly, Grace Gummer, and Naomi Watts. FX's Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette, wherever you listen to podcasts. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Una producción de Troop. Sin Filtro Podcast. Rompes patrones respondiendo diferente. Y voy a abrir la clase de hoy con esta gran frase que tuiteé hace unos días y viene de un resumen que vi de un neurocientífico que me encanta que se llama Anil Seth y un psicólogo, Robert Stenberg, que coinciden en lo que vamos a platicar hoy acerca de la forma más alta de la inteligencia a la que puede llegar el ser humano, que es la metacognición. ¿A qué vamos con esto? Que es la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Entonces, hoy te voy a explicar un poquito de los beneficios que hay cuando te cuestionas un poco la manera en la que reaccionas ante una pelea, ante estímulos, ante cuando alguien te está dando un punto de vista en el cual tú no estás de acuerdo y dejar de responder o reaccionar de manera inmediata. Esto empieza con aprender a no vivir en piloto automático. Y cuando dejas de vivir en piloto automático, tomas un poquito más de distancia ante las respuestas que puedes llegar a tener sobre algún estímulo y observas tu mente en tiempo real y no reaccionas a ciegas. Yo, en lo personal, soy una persona muy impulsiva y es algo que trato de cambiar y de mejorar constantemente. Hay muchas cosas en las que ya lo domino más y hay otros momentos de la vida en los cuales sigo respondiendo simplemente por impulso y luego digo como, me debía haber esperado un poco antes de reaccionar así, pero bueno, es parte de la evolución del ser humano. Hay otras tantas que ahora digo, wow, la Sofía de hace un año ni siquiera se hubiera tomado el tiempo de respirar antes de decir ese comentario o esa reacción que iba a dar ante X situación. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en las mañanas yo no funciono, que lo primero que haga al despertar sea ver el celular y tenga como 1000 pendientes o sea lo único que veo en la noche. Porque yo soy una persona que me irrito con facilidad. No tengo tanta paciencia, sin embargo tengo mucho carácter y más aguante como que ante las situaciones de estrés, solo que me desespero un poco fácil o te voy a explicar. Bueno, ejemplo, hoy en la mañana cometí el gravísimo error de llegué a una clase, fui a entrenar delicioso. Bueno, fui primero a Pilates, que fui de día a estirar, y de ahí me iba a ir a entrenar ya pesas. Y saliendo de la clase, de la primera, agarré el celular y me puse a trabajar. Yo venía de una vibra deliciosa, la neta había sido una gran clase, súper buena coach. Y agarré el celular y tenía un montón de mensajes, tal. Y luego mi cerebro, mi sistema nervioso entra como en alerta, ¿no? Ya tienes que ponerte a trabajar. Por eso yo siempre trato de primero entrenar, después de que entreno desayuno y ya abro los mensajes. Porque yo suelo ser una persona que una vez que yo ya leo algo, no me lo puedo sacar de la cabeza y ya tengo que terminar esa actividad o solucionar ese problema o atacar esa cosa que veo que está sucediendo en ese momento en frosé. Y me cuesta un montón ya como que seguir con mi día.
¿no? Entonces, por eso yo tengo como un poco esa ligera regla de verdad no, o sea, si al menos que sea algo que sea súper urgente, pero tratar de entrenar y luego tomar el celular. Por eso yo, en lo personal, entreno en las mañanas, porque soy una persona mucho más activa cuando me despierto que cuando duermo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Una vez que tú empiezas a identificar qué cosas te irritan o a lo mejor con qué tipo de personas te sientas y sientes que hablas de más o qué temas te molesta que alguien, la gente, o qué temas te molestan cuando las personas no piensan igual que tú, cuando alguien difiere en su pensamiento, etc. Acuérdate que la metacognición significa notar tus pensamientos, cuestionar tus reacciones, interrumpir reflejos emocionales y actualizar creencias en lugar de defenderlas. Esto me encanta porque cada vez que tú dices, ay, cabrón, ¿por qué reaccioné de esta manera? Tu cerebro empieza a cambiar. Cada vez que tú te cuestionas la manera en la que pensaste, hablaste, dijiste, tu cerebro empieza a modificarse y a cambiar. Los neurocientíficos descubrieron que cuando observas tus propios pensamientos se activa una región llamada la corteza prefrontal anterior. ¿A qué vamos con esto? Esta región que está en nuestro cerebro no es para la acción, tampoco es para la emoción, solamente funciona para la autoobservación. Entonces, cuando tú te cuestionas esto, esa corteza prefrontal se activa y entonces tu cerebro literalmente dirige su atención hacia adentro. Cuando tú te cuestionas lo que acabas de decir y dices como, ¿qué? Se activa y tu cerebro empieza a pensar hacia adentro y como que indaga un poco más porque tu conducta ante ciertos estímulos da esa respuesta. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. La mayoría de las personas ejecutan vamos a ponerle como un software mental, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan como que a ejecutar, lo hacen automáticamente. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás peleando y de manera inmediata respondes, ahí es cuando tu software ya está literal sistematizado para responder de tal manera. Pero la metacognición es romper con este ciclo de respuesta inmediata. Entonces, es como cuando puedes editar en una computadora, como que editas el propio programa mientras está funcionando para que reaccione de manera diferente. Es lo mismo. Por eso, las personas autoconscientes evolucionan mucho más rápido que los demás. Perdónenme si sienten que voy muy rápido. Miss, por favor, pausa. Regresemos, póngale pausa, anoten. ¿Qué pasa? Cuando llevas la metacognición a tu vida, sí te lleva a otro nivel de conciencia porque te cuestionas tus respuestas hacia los demás. Entonces, cuando pasa esto es que nuestro cerebro empieza a trabajar y a conocerse un poco más y entonces tomas una pausa antes de enojarte, antes de decir esa palabra hiriente, antes de tomar esa decisión impulsiva en el trabajo, en una amistad, en una compra. Y esto prácticamente es que tu mente aprende de todo a lo que la expones. Acuérdate que también el contenido que consumimos diariamente es parte de nuestra programación mental. ¿A qué voy con esto? Lo que ves todos los días en tu feed, en el TikTok, en tu Instagram, en las series que consumes, todo eso que tú a lo mejor crees que pueda llegar a ser ocio, entra por tu cerebro de manera indirecta, porque a veces dices como, ay, nada, estoy echando hueva viendo TikTok o estoy viendo una serie que a lo mejor no le estás poniendo tanta atención, pero entra a tu cerebro y lo estás programando constantemente con ese mismo software de información que tú le das diaria acerca del contenido y los feeds que tú constantemente estás consumiendo. Oigan, aprovecho para vean mi funda. Voy a hacer una pequeña pausa comercial.
Esta funda me la han chuleado un montón. Bueno, como casi siempre estoy cambiando mis fundas y todo el tiempo, como grabo con una cámara diferente, las pueden ver. Creo que el 99% de mis fundas son de Burga. Y esta es de una colaboración que tiene con Thomas Lelu, que me encanta. Dice, "You are doing your fucking best". Es en este tono rosita, por si a alguien le gusta. Y aparte yo lo matché con mi libreta. Vean, se las voy a enseñar para que lo vean por acá. En esta libretita hago mis anotaciones de los libros que sea que voy leyendo y está divina, la calidad está preciosa, como pueden ver. Y lo que me encanta es el cierre que tiene aquí. Vean, es de imán, entonces siento que eso lo hace 10 veces más cool. Es de rayas y la calidad de las hojas también buenísimo. Si lo quieres tener como journal, como algo para tu escuela, ya saben que yo soy la niña que machea todo el tiempo todo. O sea, yo tengo termos iguales que combina con la funda de mi Mac, la Mac que combina con mis AirPods. A mí me encanta todo esto y ya saben que en este perfil amamos Burga, somos parte de la Burga Family. Así que para los que están escuchando este podcast y van hasta este minuto 10 minutitos, les voy a dejar un código de descuento del 15%. Creo que nunca me habían dado un 15% de descuento en Burga, la verdad está bastante bien. Y acuérdense que Burga ya tiene envíos a México y a todos lados para que por favor le echen un ojo y vean todos los diseños. Este en específico, yo creo que ha sido mi colaboración favorita. Me la mandaron de regalo de Navidad porque saben que yo amo a Thomas Lelu y estoy segura que también alguna vez has visto sus icónicos posts. Entonces les voy a dejar por aquí el QR para que lo escaneen y se vayan directo a recibir su 15% de descuento. Y pues nada, para que sepan que los quiero mucho y que sí pongo atención a los comentarios que me ponen en el podcast ¿de dónde es tu funda? Me encanta. Pero bueno, regresando a lo que estábamos acerca de la programación mental, de todo lo que vemos, incluso hasta este tipo de cositas son como mensajes indirectos que todo el tiempo estamos viendo. Este case me encanta que dice, "You are doing your fucking best", de que de verdad estás haciendo lo mejor que puedes, o sea, lo estás haciendo cabrón. Y como que es un constante recordatorio que ahorita que estoy en mi oficina y cuando estoy como, no sé, haciendo cosas o movimientos importantes en mi empresa, me gusta ver y estar rodeada de este tipo de textos que, vuelvo a lo mismo, son estos textos que entran directamente a tu programación. Si te quieres volver más inteligente, tienes que mejorar la calidad de alimento que le das a tu cerebro. Y como que hay gente que piensa que esto se podría llamar como positividad vacía, ¿no? Más bien se le llama remodelación neurológica. Acuérdense, y siempre les voy a hacer hincapié, nuestro cerebro es neuroplástico, entonces todo el tiempo lo podemos remodelar y que vaya adquiriendo nuevas habilidades. La conciencia por sí sola altera la señalización neuronal. Uy, esta parte les va a encantar. ¿A poco no te ha pasado alguna vez en tu vida que te acuerdas de un momento en específico que te dolió muchísimo? No sé, puede ser cuando murió tu abuelo, cuando falleció alguien que querías demasiado, aquella ruptura que te dolió muchísimo, cuando cachaste algo en el teléfono. Uy, no, eso se te pone la piel chinita de cuando te vuelves a acordar. Y cuando revives esos momentos, tu cerebro no es capaz de saber si está en tu mente si es un recuerdo o si estás volviendo a vivir ese acontecimiento, porque no es capaz de separar esa emoción. Pero la metacognición dice que cuando nombras una emoción, reduce su intensidad. La observación debilita las reacciones impulsivas. Entonces, volvemos a lo que te acabo de decir. Te estás acordando de ese momento que le cachaste unos mensajes con ya sabes quién y te vuelves a enojar y te acuerdas y lloras y lo odias. Entonces, en lugar de que hagas esta bola de nieve más grande, lo que tienes que hacer cuando estás en metacognición es nombrar la emoción que sientes respecto a esta situación. Cuando nombras la emoción, todo este recuerdo
baja su intensidad, entonces no tomas decisiones arrebatadas. Ejemplo, voy a googlear esto porque no estoy segura si esto sea una emoción. Emociones. Miedo, tristeza, ira, asco, frustración. Ajá, sí, perfecto. Por ejemplo, cuando te acuerdas de esto, puedes llegar a sentir, no sé, frustración o ira. Entonces dices, me acuerdo de cuando leí eso y siento mucho enojo por lo que leí, por la traición, y siento ira y siento frustración por no poder hacer nada, por no haber hecho nada en ese momento y quedarme callada y luego bloquear el celular y hacer como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, cuando tú le das este nombre a lo que estás sintiendo, a esa emoción, le das espacio a que la ira, a que la frustración habite. Es normal sentir emociones negativas, es normal traer recuerdos a nuestra vida y sentirlos a flor de piel, pero cuando les das un chance de que, ey, ojo, simplemente te estoy dando ira, que habites en este recuerdo, pero ya está, no te enganchas en él, porque cuando no le pones cuando no los describes, cuando no eres capaz de saber qué emociones te produce cierto recuerdo, te vas a un rollotote y empiezas y lo odias y te vuelves a acordar y sacas más cosas. Yo me acuerdo mucho de hace no tanto, fui a cenar con unas amigas y una amiga sacó un tema que teníamos en común en un circulito ya lejano, pero que las dos habíamos vivido algo muy similar, ¿no? Y cuando ella contó lo que había vivido, yo me acordé de algo mío. Híjole, así pareciera que me habían metido de que ¡pum! De que órale, vas. Y empecé y yo... Y cuando salí de esa cena me sentí tan mal porque dije, güey, ¿por qué le voy a dar tanto espacio a esta traición, a eso todo, en lugar de simplemente haber sido compasiva con la historia de ella y haber dicho, esa historia me recordó a la traición y sentí tristeza. Y ya está. ¿Sabes? Cuando analizas lo que vas a decir antes de que lo escupas y salgan más cosas y la mayoría de las veces cuando hablas de más, pues sales súper arrepentido, ¿sabes? Entonces, como que ese fue el claro ejemplo que tengo ahorita y dije, es que claro, en ese momento el haber recordado me volví a enojar y volví a sentir esa traición cuando simplemente yo tenía que estarle diciendo a mi cerebro, hey, están contando algo que ya no nos pertenece, que ya no es nuestro, ya no estamos en peligro, pero entiendo que cuando mencionan esta situación, se acerca un poco a lo que tú viviste y vas a volver a sentir tristeza, enojo, decepción, pero estamos bien, ya no es parte de nosotros. Entonces, es como esta constante de cuando tomas esta acción en tu vida, te das cuenta que la mayoría de las veces las personas sufrimos a lo güey simplemente por engrandecer emociones y pensamientos, y la mayoría de las veces o ya sucedieron y ya no se pueden cambiar, o están en un futuro que no sabes ni siquiera si van a pasar, y la mayoría de las veces no pasan. Entonces, chill. La metacognición nos ayuda a llevar a cuestionar nuestra manera de pensar, de hablar, de responder, de actuar antes de hacerlo. Entonces, es como ese prever, ¿no? Antes, o sea, porque pues no vas todo el tiempo pensando en la siguiente respuesta. A veces hay tantas respuestas que damos de manera inmediata, pero eso es lo que tenemos que tratar de romper con esta metacognición, de enseñarle a nuestro cerebro a, hey, si hay que pensar antes de hablar. Por favor, si hay que pensar antes de reaccionar, si hay que pensar antes de tomar una decisión impulsiva, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa emoción? Esto me encanta porque evidentemente hace que nos podamos relacionar de manera más neutra. Acuérdense que es muy importante que las decisiones más importantes, de nuestra vida, no las tomemos ni cuando estamos muy abajo ni cuando estamos muy eufóricos. Las decisiones más inteligentes las tienes que tomar en un estado neutro.
El estado neutro te permite analizar antes de, y no es como, por ejemplo, cuando estás heartbroken, ¿no? De que estás llorando y decides meterte un pedón y lo único que va a pasar es que lo decides en ese momento por la emoción que tienes en ese momento de tristeza y lo único que va a hacer es ground, al siguiente día te vas a sentir peor. O cuando te acaba de caer una lana y estás todo eufórico y dices, bueno, y voy a comprarme un coche y luego dices, güey, ¿por qué me metí en esta deuda? Tenías más cosas que pagar o pude haberlo ahorrado y distribuido mi dinero de otra forma, ¿no? Son ejemplos muy banales que se me vinieron a la cabeza, pero a esto me refiero con tomar decisiones desde emociones neutras. Y vamos a continuar con la clase. Hay una investigación sobre la memoria, sobre los recuerdos, que se abre y me encanta porque dice, cuando recuerdas una memoria siendo consciente de que la estás recordando, no reviviendo, el cerebro entra en un estado llamado reconsolidación de la memoria. En esta ventana, ¿qué pasa? El significado emocional se suaviza, la emoción se suaviza, ya pasó, ya fue, ya me hicieron, ya deshice, ya no está aquí. Entonces, esa emoción de ira que sientes cuando la reconoces se suaviza. Las interpretaciones antiguas, o sea, las cosas que a lo mejor te lastimaron en el pasado, se aflojan. Entonces ya no vuelve a tomar ese peso de traición y de dolor y simplemente sabes recordarlo como algo que ya sucedió y un acontecimiento que, ok, sí te lastimó, pero ya está en el pasado. Nuevas asociaciones pueden sobreescribir las viejas. ¿Qué pasa? Así es como ocurre el cambio profundo en nuestra mente. La realidad es que no sanamos pensando positivo, sanamos observando tus pensamientos sin convertirte en ellos. Y te lo voy a volver a repetir. No sanas pensando positivo, sanas observando tus pensamientos sin convertirte en ellos. Ese momento en el que observas lo que piensas y te das cuenta que no eres lo que piensas, es que es un tripsote, pero una vez que ya te metes en esto, te vas a picar 1000. Ya les he recomendado el libro de No eres lo que piensas. Fundamental. Ese momento de distancia que hay entre el pensamiento y lo que tú eres, en esa distancia te separa de historias antiguas. Reduces la carga emocional y permites que las creencias se reescriban. Este último me encanta. Permites que las creencias se reescriban. ¿Qué pasa? Tú puedes decir, no, es que todos los hombres son lo peor, porque a mí me... Si tú crees que todos los hombres son lo peor, todos los hombres van a ser lo peor y te van a tocar los peores hombres de tu vida. En el momento en el que te das cuenta que, ok, tuviste una mala experiencia con un hombre y quitas esa creencia de que todos los hombres son iguales, te van a tocar hombres diferentes. Porque la mayoría de las personas nunca logran desarrollar la metacognición. Y es porque la metacognición es muy incómoda. Requiere pensar en lugar de reaccionar. Requiere pensar antes de reaccionar de manera directa. ¿Y a quién le gusta eso? La neta, pues es trabajo que da hueva, ¿no? No muchos están dispuestos a, oigan, traigo un lado bien lacio, no manches, me la volé. No sé por qué este lado no se me enchina tanto, pero bueno, perdón, me fui. El pensar antes de reaccionar a la mayoría de las personas nos puede dar, pues, flojera o no le podemos hallar la entrada porque es como, entonces, ¿cómo vas a ir todo el tiempo pensando antes de decir, pues sí, güey? Por eso es difícil, por eso no muchas personas lo hacen, por eso la reacción instantánea es lo común, es lo normal, es lo que la mayoría de la gente hace. La metacognición también es incómoda porque requiere cuestionar en lugar de defender. Esta es mi favorita y es la que más
me cuesta. Con mis amigas todo el tiempo estamos tripeando todas las cosas habidas y por haber del mundo, relaciones, emprendimientos, viajes, situaciones, actitudes que alguien vimos que tuvo en una cena, todo el tiempo estamos como, ¿y tú por qué crees? ¿Y crees? ¿Y por qué crees esto? ¿Y por qué no crees que esto podría ser tal, de tal manera? Y eso a mí me ha costado un montón porque, pues, me gusta tener la razón, ¿no? Y parte de soltar esta razón todo el tiempo es que me gusta cuando alguien piensa diferente a mí y, ojo, en cosas que yo de verdad tengo bien fijas y establecidas de tal forma que cosas o términos muy míos que me gusta defender a puño y espada, y cuando alguien viene y me dice, pues no, y yo, pues, ¿quieres ver que sí? Y te voy a explicar por qué. Y yo siempre saco, y yo tengo mi base y mi fundamento, tal. Ahora lo que estoy aprendiendo a hacer es escuchar y a partir de eso, en lugar de convencer, cuestionar. Ok, me parece interesante tu punto, pero porque tú crees que ese punto es válido, porque tú crees que ese punto puede funcionar mejor que el que yo te acabo de dar, entonces, ¿qué pasa? Cuestionas en lugar de todo el tiempo estar defendiendo tu punto de vista y creer que no hay nada más que lo que tú piensas. Cuando permites que en esta vida te llenes de conocimiento de los otros, te vuelves mucho más sabio. Acuérdate que todos aprendemos mucho mejor en grupo que de manera individual. Y por último, la metacognición es incómoda porque requiere verte fallar con honestidad. Y me encanta. Hay muchas veces que nosotros la regamos en algo y nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptar ese error, nos cuesta aceptar o pedir esa disculpa porque siempre queremos tener la razón. La metacognición requiere voltear a ver esa falla, ser honestos y aceptar que hubo un error. El ego evidentemente odia esto, pero el crecimiento lo requiere. Si quieres crecer más rápido, presta atención a lo que consume tu mente. Recuerda que tu feed de Instagram, de lo que consumes, tus series, tus revistas, etc., puede fortalecer tu cerebro o debilitarlo. Si quieres entrenar tu forma de pensar, empieza cambiando tus inputs. Y vas a preguntar qué son los inputs. Los inputs es todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que lees, lo que ves en Instagram, series, películas, reels, TikToks, lo que escuchas en los podcasts, en conversaciones, en música. La música es bien importante. Y eso yo ya se los he platicado en otros podcasts. Yo dejé de escuchar corridos. No digo que estén mal o no. Sí me lo sé y de repente uno que otro me gusta cuando lo ponen. Pero a mí en específico tuve una etapa que los corridos me recordaban a una persona horrible porque yo de verdad dije, güey, esta persona lo escuchaba tanto que se obsesionó con los textos de esas canciones que hacía todo lo que venía en esos corridos. Entonces como que yo las escuchaba y yo me imaginaba a esa persona haciendo todo lo que decía yo como, güey, no puedo. Y esa es una manera de metacognición, es saber que de manera indirecta la música que escuchas sí tiene una reacción directa en cómo empiezas a vivir tu vida, en lo que piensas, en lo que crees. Aunque muchas veces solamente vas manejando y cantando, lo vas repitiendo tantas veces que estas señales y este texto se le queda grabado a tu cerebro. Los inputs también son lo que lees, los libros, las frases, los mensajes, que es esto lo que les digo. Yo, por ejemplo, en Twitter es una red social que me encanta. Yo tengo un montón de palabras silenciadas. Cuando pasó una controversia de una blogger muy fuerte hace como 2 años, creo que se volvió súper viral, yo no soportaba escuchar de ella. No me había hecho nada, pero se me hacía un tema tan estúpido y tan aburrido y tan cero interesante que yo dije, güey, bloquear. O sea, me acuerdo que yo tenía bloqueadas todas las palabras de eso, de su viaje, de todo el drama que había sido. También me acuerdo que bloqueo La Casa de los Famosos, no porque piense que La Casa de los Famosos está mal, es contenido que a mí no me interesa. Y me chocaba estar en mi feed de Twitter y ver como tipo, y La Casa de los Famosos y tal, es como, güey, no me interesa. Y hay algo que me fascina y es eso, que yo literal tengo muy pulidos mis inputs. O sea,
creo que es un 95% que el contenido que sale es contenido que yo quiero que salga, ¿sabes? Contenido que está relacionado con mis últimas búsquedas, con temas interesantes. La realidad es que yo soy una de esas personas que, por ejemplo, a veces Jime Robles es una de mis mejores amigas y Jime sí consume un montón TikTok. Yo la neta no tanto. Y ella es la persona de que me digas, este trend está buenísimo, te lo vas a saber, o esto que le pasó a la blogger de no sé quién, te lo vas a saber. Jime siempre se lo sabe. Entonces cada que la veo es, güey, ya sé que tú no lo vas a saber, pero te voy a contar. Pum, 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 pum. Entonces me platica. Y le di, y esto salió porque una vez me dice, ¿cómo, güey? ¿No lo viste? Y le dije, güey, ¿me creerás que no me sale? O sea, no sé por qué a mí no me sale esa persona. O sea, ya sé que ahorita está súper viral y que todo el mundo estaba hablando de ese tema, pero a mí no me sale en mi TikTok. Y ahí fue cuando me di cuenta que tengo muy pulidos mis inputs. Entonces, como que el algoritmo sabe qué quiero ver. Vean, y gran parte es tipo, yo me meto a Twitter y todo el tiempo me salen frases increíbles, fotos increíbles, videos súper bonitos, que de verdad, cómo gozo esta red social. O sea, wow, vean, una vida llena de bendiciones. Me salen siempre como fotitos como estas, no sé si los alcanzan a ver. No sé, me encanta, como que siento que al final somos gran parte del contenido que vemos. Entonces, es una manera de respetar a tu mente y no darle contenido que no necesitas. No es toquear, no ver cosas que te puedan lastimar. Vean, por ejemplo, esto también me encanta. Change is scary, but also, dice, el cambio da miedo, pero también permanecer igual da miedo. Entonces luego sale esta fotito. Entonces como que yo siempre que me meto a Twitter es como un momento de meditar. O sea, amo que las redes sociales para mí son un espacio súper seguro y es porque yo lo he hecho seguro. Entonces, espero que te haya gustado mucho este episodio. Yo sé que a lo mejor como que me fui a términos bien específicos, pero oigan, hice mi resumen, para que vean, hice mi resumen en notas. La verdad es que todo este tema de neurociencia creo que es la clave para poder vivir más livianos, más ligeros, cuando los budistas te dicen no te tomes nada personal, nada te pasa a ti, solo es el mundo pasando, etc. Que yo decía, ay, güey, ¿qué es eso? Cuando ya entras a la metacognición y realmente estudias esto, te das cuenta que sí es la clave para vivir una vida más ligera, güey, porque entiendes que realmente todo lo que no está en tu control no te puede afectar. Y todo lo que sí está en tu control, mientras tú analices antes de reaccionar, puedes evitarte muchísimos problemas, mejoras el tema de comunicación, dejas de lastimar a las personas que quieres, no sé, como que vives mejor. Yo lo veo ahora tengo unas amigas muy cercanas que están sufriendo una ruptura muy fuerte y a veces me dicen como, güey, no manches, luego si eres bien dura con los consejos que das. Y les digo, es que no es dura, simplemente a mí me hubiera encantado que cuando yo estaba como ustedes, tuviera personas que no me alimentaran más mi delulú de, y sí, se la voló y tal. Fue como, güey, it is what it is. Hagamos las cosas como son. Pasó esto, fue un abusivo, fue un traidor, fue tal. Ya está, punto, avanza. Sobre esta información, esta emoción, canalízala y reacciona con base a lo que es real, ¿sabes? A lo que sucedió. Porque es bien fácil caer en un victimismo y cuando pasa esto es cuando sufrimos y la pasamos muy mal en la vida. Entonces, eso es algo que me encanta porque a veces yo digo, no, you never know, pero yo siento que si yo volviera a vivir una ruptura cercana en este momento de mi vida, hasta me emociona porque digo, qué emoción la manera en la que voy a reaccionar, porque he visto mi crecimiento y mi evolución este último año en cómo he reaccionado muy diferente a un montón de cosas que ya me habían pasado antes, que digo como, wow, no soy una experta, no soy una genia, no lo sé todo, pero creo que si llegan a ver ciertos hacks que dices, ya le estoy agarrando un poquito más la onda a la vida y entiendes por qué hay muchas personas que sufrimos a lo güey en tantas situaciones cuando simplemente es aprender a reaccionar diferente. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye, bye. Sin Filtro Podcast.
una producción de Troop.